Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico en el que dejamos ayer, la historia de Jacob. Estamos con Génesis, estamos en Génesis capítulo 34. Increíble, llevamos en el capítulo 34 de Génesis. La verdad que todo lo que estuvimos viendo en esta cuarentena fue increíble. Vimos todo el libro de Apocalipsis, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ya vimos Tito, vimos Filemón, vimos el libro de Santiago, primera de Corintios, y ahora estamos viendo lo que es Génesis. Hola Cintia, ¿cómo estás? Marce querido, Cristos sin frontera, bendiciones, qué bueno que estás ahí desde el principio, en el horario, qué bueno, así no desaprovechamos nada de lo que es el estudio. Así que saludos a todos los que están. ¿De dónde sos, Cristo sin fronteras? ¿Cómo es tu nombre? Porque te digo Cristo sin frontera. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde sos? Así te digo por tu nombre, porque te nombro y te digo Cristo sin fronteras. Bueno, vamos a comenzar con este estudio. Hoy tenemos lo que impresionante, lo que es Raquel y Lea, sí, increíble. Acá ya vamos a ir viendo que lo que es este estudio, hoy ya vamos a entrar con lo que son los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que son las 12 tribus. Cada uno de los hijos representan las 12 tribus. Ah, está bien, bueno, te digo Cristo sin fronteras, así nomás, no hay problema. No, yo porque por ahí te digo de una manera que no te agrada, así que buenísimo, Cristo sin frontera, así te digo. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 34. Con el capítulo número 34, y vamos a ver si llegamos al capítulo 36. La idea es hacer 2 capítulos, pero bien explicado, tampoco leer por leer, así que, bueno, ya nos encontramos con Jacob, que vemos que se había reconciliado con Esaú. Esto es lo último que habíamos visto. Jacob no quería reconciliarse con Esaú, pero es algo que él lo estaba perturbando, es algo que no había corregido, es algo que no había solucionado. Ya había tenido un encuentro con Dios, había peleado con el ángel de Jehová, y fue una lucha. Esta lucha era de que a la noche estaba Jacob y aparece un varón y peleó con el ángel. Yo, como les decía, en la iglesia donde estaban no me lo sabían explicar, no lo entendía, digo, que está peleando, que encima quedó rengo y que qué sé yo. Bueno, el significado era, Emilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy está buenísimo también el estudio. Ahora, cuando arranquemos, vamos a ver el pueblo de Israel, es increíble esto. Así que qué bueno que están ahí, yo sé que están todos enganchados con esto. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que vemos es que estaba Jacob, donde estaba peleando con el ángel que quería la bendición. Esto lo que nos representaba era de que era un hombre que peleaba con Dios. Nosotros debemos pelear con Dios si queremos una bendición. ¿Qué significa esto de pelear con Dios? De querer la bendición de Dios. Lo que tenemos que entender es que oramos, Dios nos escucha, pero no siempre está actuando como queremos. Y muchas veces vamos a tener esta desesperación. Vamos a decir, sí, es más, vamos a un salmo y vamos a ver cómo funciona esto. El Salmo 102 vamos a ver. Y vamos a ver David cómo oraba. Porque yo sé que hoy vamos a las iglesias y dicen, no, pedir al Señor, que Él está acá, te escucha y le pedimos y no pasa nada. Pero soy yo el único loco. Pero si recién vengo de hablar con el Señor, vengo de tomar un mate y el Señor pedirle que Él te va a dar todo. Y entonces entramos en una confusión terrible. Entonces, en el Salmo 102 lo vemos a David que está totalmente quebrantado y afligido. En el Salmo 102, fíjense cómo ora, dice, Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. ¿Por qué está orando de esta manera en el versículo 1? Porque está pidiendo, como se encuentra desesperado, está pidiendo de que Jehová escuche la oración, de que llegue el clamor. Es un grito de desesperación. Que esto lo que nos está mostrando es que David sentía que no lo escuchaba, porque ya estaba desesperado, estaba hasta como... Fíjense que lo que dice el versículo 2, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, no escondas de mí tu rostro. ¿Qué significa esto? Dios esconde su rostro. Nosotros lo vamos a buscar y Él se va a esconder. Esto es lo que nos dicen las Escrituras. ¿Qué significa esto? Porque Dios
quiere que nosotros vayamos por más, de pelear por la bendición, de luchar. ¿Se entiende? Entonces Jacob, cuando estaba peleando, estaba luchando por la bendición. Entonces acá lo que vemos es que David estaba angustiado y dice, no escondas de mí tu rostro, inclina a mí en tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Fíjense qué linda oración, pero está hablando de una ausencia de Dios, de que se encuentra con que Dios no lo escucha. Por eso le está diciendo, inclina a mí tu oído. Ven a socorrerme, no escondas de mí tu rostro. Hola Laurita, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué bien que se está conectando todos ahí. Estamos con la historia de Jacob. Entonces, bueno, acá lo que vemos, le quería ir al Salmo 102 nada más para que vean cómo David dice, no escondas de mí tu rostro. Bueno, vamos a orar y el Señor va a esconder su rostro. Vamos a estudiar, el Señor va a esconder su rostro. Vamos a tener preguntas y vamos a hacer muchas preguntas y el Señor no nos va a dar respuestas. Nosotros vamos a clamar, vamos a estar esperando por eso que tanto decíamos y el Señor no va a dar respuestas muchas veces. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, Dios no existe, lo primero que nos viene a la cabeza, Dios está ocupado, Dios tiene un trato especial para ciertas personas. Mirá este apóstol cómo está hablando con Dios. Recién vengo del baño y venía hablando con Dios, te dice. Entonces decimos, bueno, esto es algo para ellos, no para mí. Y muchas veces nos sentimos así, de que Dios no es para mí, sino que es propiedad privada de otro. Al otro sí le habla, porque el otro, claro, me dice que como todos los días habla con Jehová y yo soy poca cosa. Entonces ahí empieza la incredulidad, empezamos a frustrarnos, nos empezamos a decir más, sí, si no me vas a escuchar, Dios, me voy al mundo, voy a buscar por otro lado, porque no me querés. Y ahí es donde empezamos a tener culpa. ¿Serán mis pecados que Dios no me perdona? ¿Será que será que son mis pecados? ¿Será que estoy en falta? ¿Será? No. Lo que el Señor quiere es que los busques más, con desesperación, redoblar la opuesta. Esto lo podemos ver muchas veces. A ver, ¿esto cómo funciona? A ver, les voy a dar un ejemplo común. ¿Vieron que los jugadores de fútbol, por ejemplo Messi, cuánto vale? Millones y millones de dólares. ¿Y cuánta plata tienen en el banco? Millones y millones de dólares. ¿Y por qué hay otros jugadores, otros futbolistas que ganan mucho menos? Incluso no les alcanza para vivir. Ya aparte del don y del talento. Yo sé que hay muchas personas que son talentosas. Había un hombre, Maradona, por ejemplo, el hombre más talentoso en el fútbol que pude ver, hablaba de un futbolista que se llamaba Borghi, no sé, me estoy haciendo una charla futbolera, pero quiero que vayamos al punto. Este jugador Borghi, de Argentina también, Maradona dice que él era más talentoso que él. Maradona dice que tenía más técnica, tenía más calidad para jugar al fútbol. Era muy talentoso este Borghi. Pero a la hora de jugar al fútbol, cuando el partido estaba complicado, cuando había que demostrar, este hombre no llegaba a demostrar, es más, se achicaba, no daba lo que tenía que dar. Y Maradona se agrandaba. Entonces, esta es la diferencia que hay entre los jugadores de fútbol. ¿Por qué vale tanto Messi? Porque a la hora de la presión, a la hora de que todo está mal, siguen adelante y revierten la situación. Y por otro lado tenemos los jugadores que cuando todo va mal, nos achicamos, nos borramos y queremos salir del partido. No sé si es el mejor ejemplo, pero tenía ganas de decirlo. Me gusta esta historia. Pero de la misma manera, como estos tipos de jugadores de fútbol, el Señor nos pide lo mismo a nosotros. El problema va a estar afectándonos nuestra psicología, nuestro espíritu, nuestra carne. Vamos a estar como complicados por momentos. Vamos a estar desesperados. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sacamos un chip, un plus ganador que tenemos? Y no estamos hablando de psicología ganadora, ni de que venden que no, que vos... No, hablamos de que seguimos esperándose en Dios, seguimos buscándolo más. No, Señor, yo quiero de vos, quiero que me desespero por esa bendición, o digo, más sí, me voy a otro lado. Bueno, esto es lo que está hablando el espíritu de esta palabra, que Jacob estaba peleando con el ángel en Peniel porque quería la bendición. Y nosotros debemos pelear, aunque no llegue, aunque parezca imposible, aunque... Entonces, veíamos que Jacob, ¿qué bendición quería? Y Jacob tenía un problema con su hermano, se tenía que reconciliar, esto lo tenía mal. Fíjense que Jacob ya tenía sus mujeres, ya tenía sus hijos, tenía una familia grande, ya había prosperado,
Ya el Señor ya le había dado ovejas, le había dado dotes, todo. Entonces, fíjense, pero aún así no estaba completo Jacob. Había algo que lo ponía mal, que era que estaba mal con su hermano. Esto no lo dejaba dormir, no lo dejaba descansar. Entonces Jacob tiene este encuentro con Dios y pelea por esta bendición, pelea por esta paz, por esta tranquilidad. Entonces ahí nos encontramos con que luego se encuentran con Esaú y el Señor hace lo imposible, que es que se perdonen, queda todo atrás, ya todo lo que es la bronca, el ira, la venganza, todo queda de lado. Imagínense cómo vuelve a respirar Jacob, cómo se le fue todo el estrés, cómo Jacob dice, ay, ahora sí estoy en paz, ahora sí estoy tranquilo. Fíjense cómo recibió esta paz, que no la encontraba por otro lado. Ahí vemos la bendición de Jacob. Ahí vemos la bendición de que por luchar, porque él esperó en Jehová, no esperó en otro lado. No buscó en dioses, no buscó en otro lado. No, él esperó en Dios, él esperó en Jehová y arrebató la bendición. El reino de los cielos se resisten y solo los valientes los arrebatan. Por eso es mentira que los cristianos son vagos, porque hoy lo que tenemos es la doctrina del quietismo. La doctrina del quietismo es yo me quedo quieto y Dios hace todo. Solamente pedimos con fe, o sea, como yo creo mucho, se convierte en realidad todo lo que deseo. No, eso no existe. El quietismo en el cristiano no existe. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 34. Vemos que hay paz para Jacob, ya se le fue el estrés, ya todos los nervios que tenía, ya gran parte de su vida estaba solucionado, ya estaba en obediencia, estaba caminando con Dios. Y vamos a ver que ahora Jacob empieza a pasar todo tipo de problemas. Y a partir de ahora vamos a ver los problemas de Jacob siendo un hijo de Dios. Un hijo de Dios que ya está en los propósitos de Dios, que está en la voluntad de Dios, que ya descansa en Dios, que ya no tiene el estrés, ya no camina en pecado, camina en obediencia, pero aún así está lleno de problemas ahora. Por eso a partir de ahora vamos a ver cómo Jacob, y aún así con problemas, Jacob hay cosas que todavía no las solucionaba aún. Jacob era un varón de un carácter débil. Era un hombre que se dejaba influenciar, que no tenía carácter. Entonces, acá lo que vemos es que Jacob era un hombre de carácter débil, que ahí vamos a ver cómo hay otros problemas acá, pero ya vemos un hombre que está caminando en Dios. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo el cristiano pasa todas las pruebas, porque acá vamos a ver una prueba tras otra de Jacob, y cómo pasa todas las pruebas porque Dios estaba con él. No se queda en el medio de la prueba. Y así es como vemos los cristianos que van quedando los heridos de guerra porque las pruebas los van venciendo. Pero Jacob va atravesando las pruebas, pero porque Dios estaba con él. Pero fíjense todo lo que tuvo que pasar Jacob. Hoy en día, en las iglesias te dicen, no, vos tenés un problema, ay, Dios está con vos, tenés que pasar la prueba. Y no pasamos ningún proceso, es una mentira esto. Lo que tenemos que tener es un proceso de preparación, de armas, de confiar, de trato con Dios, y ahí es cuando no nos damos cuenta, pero cuando tenemos la prueba, ahí vamos a poder afrontarlas. Si estamos vacíos con la ley del menor esfuerzo, no vamos a pasar ni media prueba. A veces Satanás mueve el arbolito un poquito y temblamos y ya parece que, y así son los cristianos desesperados. Ay, pastor, mi vida, ay, el virus, ay, esto, y así. Ni media prueba pueden pasar. Es más, pasan el tiempo y siguen con la misma prueba. Hay cristianos que los veo después de 10 años y están luchando con la misma prueba. Están en el mismo lugar que los vi hace 10 años. Están de la misma manera, en el mismo nivel intelectual, en el mismo nivel de pobreza, en el mismo, siempre igual, porque están en el quietismo. Cobardes son. Entonces, acá todos fuimos Jacob. La verdad que en el grupo somos todos Jacob. Todos somos este tipo de cristianos, de Jacob. Ahora tenemos que ser este ya es el Jacob que tiene el encuentro con Dios. Pero bueno, vamos a empezar a ver todos los problemas de Jacob. Este es el objetivo y el enfoque de lo que vamos a ir viendo en el estudio. Vamos a ver cómo afronta todos los problemas Jacob, y con un carácter débil, que esto también lo va a tener que solucionar, cómo comienza a superar los problemas Jacob, porque Dios está con él. Capítulo 34. Acá ya viene, en este capítulo 34,
vamos a ver lo que es la historia de, nada que ver, Marce, el arrebato. Después en el Apocalipsis vimos todo lo que es el arrebato, todo eso. Ahí hay 40 capítulos, 40 estudios. Vayan a Apocalipsis y ahí tienen toda la información en mi carpeta donde dice mi lista de reproducciones. Ahí están todos, capítulo 1, 2, 3, todo versículo por versículo lo que es Apocalipsis. Ahí las dudas que tengan del arrebato, del rapto, del anticristo, lo pueden encontrar ahí. Bueno, capítulo 34. Acá vamos a ver que Jacob tenía el encuentro con Dios. Jacob estaba caminando con Dios, pero su familia no tenía este encuentro. Entonces vamos a ver que hay una familia con falta de consagración a Dios, que la consagración la tiene Jacob, no su familia. Recuerden que Raquel era incrédula, Lea, todo un tema. Había mujeres, poligamia, había relaciones sexuales con las siervas, hijos por todos lados, y esto implica problemas familiares. Fíjense qué es lo que pasa. Acá ya nos vamos a encontrar con que tiene los hijos, que más o menos los más grandes, que eran Rubén, Simeón, que eran los más grandes, tienen 22 años, 21, ya eran hombrecitos. Y recuerden que hay una hija de Lea que se llama Dina, y se va a enfocar en ella, que tiene 17 años aproximadamente. Fíjense cómo comienza el capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz Jacob. Y a ver las hijas del país. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos que aparece Dina. Este es el enfoque. Ahora se va a enfocar en Dina, esta chica. 17 añitos más o menos. Y lo que nos dice, esto es para que lo anoten, que lo remarquen en la Biblia, es que fue a ver a las hijas del país. Recuerden ya que Jacob se había instalado en otro lado, ya había dejado su lugar con Labán, ya se había amigado con Esaú y ya estaba instalándose. Ahora vemos que fue a ver a las hijas del país. ¿Qué significa hijas del país? Acá vemos hijas del mundo. Tenía amigas mundanas. Esto es lo que nos dice, hijas del país. O sea que lo que vemos es que Dina deja lo que es la cobertura, y no decimos la iglesia, porque hay veces que la iglesia son más impíos que los mundanos, pero deja lo que es la presencia de Dios, la cobertura, deja de estar con sus hermanos, que aunque no eran de lo mejorcito, que ahora vamos a ver lo que son los hermanitos, el pueblo de Israel, ahora quiero que vean un poquito cómo comienza la historia de Israel, el pueblo santo. Entonces, vemos que se comienza a juntar con las hijas, o sea que tenía amiguitas del mundo. Una hija de Dios con principios bíblicos, que Jacob le habrá hablado de Abraham, del padre del Dios de Abraham, de Jacob, de los principios, de todo lo que vivió, pero le empieza a seducir el mundo y empieza a tener amiguitas mundanas. Esta es la situación con lo que nos está hablando las Escrituras. Entonces, acá vemos que Dina, con 17 años, como todos los niños, tienen curiosidad por el mundo y se van al mundo a ver qué pasa. Entonces, versículo número 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra. ¿Qué pasa acá? Aparece una ovejita que se escapa del rebaño, del redil, y aparece un lobito. Acá aparece un hombre del mundo. Entonces vemos una chica inocente, una chica que es seducida y tentada por el mundo, amistades que no le corresponden, amistades a las que no deberían tener. Y lo que dice es que la vio. Fíjense que en el versículo 2 nos dice, y la vio. Este vio no significa codició. Recuerden que esta palabra siempre viene de la mano. Vio, codició y tomó. Entonces, la vio Siquem. Este es un joven. Siquem es un muchacho. Siquem, y nos dice, hijo de Amor Heveo. Nos habla de un hombre que era muy importante. Ahora vamos a ver quién era el padre. Pero acá nos dice que era un príncipe de aquella tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Llega Dina al baile con sus amigas, con sus polleritas, todas pintadas, mostrando todo, qué bonito, vamos acá. Y aparece Siquem, un príncipe de aquella tierra. Acá aparece Siquem con su moto,
viene con sus músculos, era un hombre seguramente lindo, era rico, porque ahora vamos a ver quién era Amor, que era el padre, que era un hombre muy importante. Entonces vemos que era un chico lindo, rico, popular, y que todas las mujeres se sentían atraídas por él, porque era un príncipe. Entonces acá lo que estamos viendo es que aparece un hombre que seduce a las mujeres y vamos a ver un carácter en esta persona. Entonces aparece este príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Qué es lo que pasó acá? La violó. Acá vamos a ver el escenario de la maldad del hombre en todo este capítulo. Atento con esto. Entonces acá vemos que no dice que estaba provocando Dina, pero nos habla de que era una mujer, una jovencita que es atraída por el mundo y bueno, el mundo no tiene piedad. Entonces no habla de que estaba provocando, pero sí que tenía una mala junta, sí que estaba juntándose con las mujeres del mundo. Entonces el problema es que la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Cuando dice que la deshonró nos está hablando que la violó. Cuando dice, vieron, codició, tomó, vio, codició y tomó. ¿Vieron la ley de lo que es cómo entramos al pecado? Como cuando identificamos un pecado, primero entra por los ojos, después lo codiciamos y después lo tomamos. Entonces acá, vio, codició y tomó. Ahora la violó. Lo que estamos viendo acá es que ya había libertinaje sexual. Esto es lo que podemos ver, que vemos, por un lado, jovencitas que piensan que saben muchas cosas. Sí, es tremendo. Pero recién empieza esto. Vemos una jovencita inocente que quiere conocer el mundo. Vemos que Jacob, dijimos que era un padre débil de carácter, que acá no está corrigiendo esto, Jacob, porque si ya estaba en el mundo, no es que de la noche a la mañana, se nota que estos son procesos. Entonces aparece un joven caprichoso, un príncipe, un hombre que todo lo que vemos, acá vemos la clase de un hombre que todo lo que ve quiere, el nene caprichoso. Entonces, vemos que después de que tuvo relaciones sexuales con Dina, este hombre Siquem, en el versículo 3 nos dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló en el corazón de ella, y habló al corazón de ella. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que este joven, después de haber violado a Dina, le gustó. Dice, mirá qué linda la nena. Entonces, lo que vemos es que, pero se apegó su alma, se enamoró, dice. Pero acá vemos que se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Lo que nos dice la palabra es que este no es un amor ágape, un amor incondicional, que es el que debe ser para esta situación. Era un amor eros, un amor pasional. Acá vemos que Siquem lo que sentía era una fuerte atracción física y mezcla lo que es la pasión con el amor. Este es el gran problema del 100% de las parejas que se casan y que después se arrepienten. Se casaron por la atracción física, por la atracción sexual. Se casan porque es más fuerte la pasión que otra cosa. No tenemos en común nada, pero bueno, nos amamos, nos queremos, no nos podemos despegar. Esta es la situación en la que Siquem sentía por Dina. Entonces, no hay nada más triste hoy en día que los que se hacen llamar cristianos que se casen por el amor eros y no por el amor ágape, que es un amor nacido en el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice, no nos unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Muchos dicen, ay, pero ¿por qué? Si hay muchos en el mundo que son mejores que los... No es por eso. Es que cuando nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, la otra persona, aunque no tenga el Espíritu, si no tiene el Espíritu Santo, es el yugo desigual. Y esto significa de que no me va a amar, solamente me va a amar con un amor eros, con un amor pasional. Y esto a la larga se termina, a la larga o a la corta. Entonces, por eso necesitamos el amor ágapes, que tiene que ver con el amor incondicional, el amor de Dios. Que una pareja sea con el amor de Dios no se separa nunca. Pero ahí vemos que este joven nos representa este tipo de persona que es pasional y que no sabe diferenciar el amor con la pasión. ¿Cuántas veces vemos una chica linda o las chicas ven un hombre lindo? Me caso con este, decimos. Lo primero que se nos viene a la cabeza, este me lo agarro para mí.
y después vemos que es el anticristo. Y vemos que el que que era muy delicado ahora termina siendo grosero, el que era bien hablado terminó siendo un guarango, y vemos que no era lo que imaginábamos. Siempre pasa esto. Entonces acá vemos que Siquem mezcla la pasión con el amor. Por eso hay muchas personas que también se separan, dejan su pareja, dejan su matrimonio, dejan familias y se van con un amor. Se van eh, se van con un amante. Y les va pero peor. ¿Por qué le va a ir peor? Porque se van con un amor eros. Entonces, este amor pasional se termina diluyendo con el tiempo. Largo plazo o corto plazo. Y termina en engaño, en traiciones, en tormentos, en frustración. Entonces, los hijos de Dios tenemos que saber una cosa, es saber luchar contra la tentación, contra la carne. Por ahí hay veces que decimos, wow, qué linda chica. Tengo ojos, tengo deseos, soy de carne y hueso. Al hombre le gustan las mujeres, a las mujeres el hombre, y uno puede pasar una situación y decir, wow, qué linda. Pero no mezclar con que me quiero casar con ella, que es el amor de mi vida. No, luchar contra la carne, sí, contra la tentación que debemos luchar. Pero sí tener el discernimiento de que no tenemos nada en común. Si me caso con ella va a ser un infierno mi vida. Eso es lo que debemos entender. Pero a veces te ganan las pasiones. Entonces acá vemos que Siquem tenía solamente una atracción física por Dina. Esto es lo que nos está mostrando. Un joven caprichoso que tenía todo. Era rico, era amado por las mujeres, era todo. Y ahora ve que algo vio en ella. Versículo 4. Y habló Siquem, Amor, su padre. Fíjense, el padre era, si él era un príncipe, estamos hablando de un hombre importante, de un rey. Entonces fíjense que Siquem habla con papi. Habla con papi. Entonces acá lo que vamos a ver es que, claro, acá vemos un nene consentido. Acá vemos un nene que todos los caprichos el papá se los da. Entonces, ¿por qué habla con el papá? Y porque había violado una nena, nada más. Una nena de 17 años había violado Siquem. Entonces, ahora tiene que hablar con el rey, con el papá. Acá vemos que era un pibe impune. ¿Cuántas veces hablamos con pibes que son hijos de políticos, que hacen lo que quieren, que no van presos, que roban, que matan, que hacen lo que quieren? Porque el papá trabaja en el Senado, porque mi papá es una persona importante, porque yo hablo con mi papá y te mete preso. Este tipo de tontos, de hijos tontos que hay, que se creen importantes y terminan siendo nenes de mamá. Entonces, habló Siquem, Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Ah, es guapo para violar. Ahora le dice al papá que le consiga esta mujer al nene, al bebé, al nene de mamá. ¿Se entiende cómo era un pibe caprichoso? ¿Cómo era un pibe soberbio, arrogante, un tipo de Absalón? Y acá tenemos el mismo ejemplo que Absalón, lo mismo. El padre, un hombre débil de carácter que, eh, eh, que hacía lo que quería. Entonces acá tenemos el mismo ejemplo. Entonces, le dice, tómame por mujer a esta joven, versículo 5. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija. Mancillado tiene que ver con las impurezas sexuales, tiene que ver con el adulterio, la fornicación, todo lo que son el sexo ilícito. Entonces, el sexo ilícito vemos que nos habla de mancilla. Entonces, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a su hija. Entonces, acá ya viene la primera prueba de Jacob. Vieron que dijimos que vamos a ver las pruebas de Jacob. ¿Cómo no? Y acá recién empieza esto. Pero fíjense que en el capítulo 33, terminando esto, vemos que ella estaba en paz. Había arrebatado la bendición de Dios. Acá ya había hallado el favor delante de su hermano. Ya tenía paz, ya estaba en presencia de Dios. Entonces ahora tiene los problemas, tiene debilidades, que hay cosas que tiene que solucionar todavía, pero tiene paz y los problemas los puede pasar. Vamos a ver que hay muchos problemas y él los va pasando porque está con Dios. En esta plenitud tenemos que pasar los problemas. Entonces, acá vemos que primero escucha que su hija es violada. Ya tenemos el primer problema de Jacob. Entonces dice, y estando sus hijos con el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Bueno, acá vemos que Jacob, un hombre débil. Acá ya tendría que haber puesto manos a la obra y empezar a solucionar este tema él. Pero ya vemos que su hija se le escapaba con las hijas del mundo.
Por eso vemos que era un hombre débil de carácter. Había cosas que no estaba solucionando. Entonces, lo que vemos es que espera que vengan sus hijos y cayó hasta que ellos vinieran. Y acá vienen los hermanos. Recuerden de que eran 11 hermanos hasta este momento. Dina era la número 12. Todavía no están las 12 tribus, que serían las 12 tribus. Falta Benjamín, que ahora viene. Entonces, acá vemos que son 11 varones, los 11 guardabosques, digamos, la única nena, y que le hagan esto a la nena, y ahora vamos a ver lo que hacen. Y más los hermanos de sangre, más lo que es Rubén, lo que es Simeón, lo que es Leví, los hijos de Lea, que eran hermanos de padre y madre, ellos eran los que empiezan a ponerse un poco más locos. Lo mismo que pasó cuando violan a Tamar, la hija de David. Recuerdan que Amnón viola a la hija de David, Tamar, y aparece el hermano de padre y madre, que era Absalón. Entonces vemos que esto es lo que pasa cuando hay estos tipos de problemas sexuales y todo tipo de problemas en la familia. Entonces, vemos que versículo 6. Se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Claro, si el nene quiere a la nena, ¿y cómo no va a ir el padre a consentir al bebote? Cuando el padre estaba avalando, no, hijo mío, hijo amado, usted viole, usted mate, haga lo que quiera, que acá está papi para consentirlo. Lo mismo que pasaba con David. Viene Absalón después de estar 5 años exiliado y el papá lo perdona. Claro, hijito mío, mataste a tu hijo, a tu hermano, hiciste todo, robaste, mataste, hiciste lo que quisiste, pero venga acá que papi te ama mucho. Entonces acá estamos viendo que Amor, este rey, era un hombre que consentía a su hijo. Entonces, Mario querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ahí estamos, bien, Mario de Córdoba. Así que buenísimo que estás ahí conectado. Perdón si no contesto algunos mensajes, a veces se me pasan, pero estamos. Bueno, entonces, vemos que acá se dirige y están cara a cara lo que es Jacob y Amor, que es el padre de Siquem. Entonces acá Jacob se tendría que plantar, es decirle, mirá, tu hijo violó a mi hija. No es una situación, para dejarlo pasar por alto o charlar otros temas, no, tendría que ponerse firme. Y vemos que en el versículo 7 dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron todos los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Acá vemos que aparecen los hermanos, acá vemos que los hermanos llegan, se enteran de esto, se enojaron mucho, porque se hizo tal vileza en Israel. Fíjense cómo acá ya se empieza a hablar del pueblo de Israel. Acá aparece por primera vez el pueblo de Israel. Fíjense cómo aparece ya como nación. Por eso esténse atentos a esto de que, claro, Génesis es el comienzo de todo. Entonces acá vemos que dice, se hizo tal vileza en Israel, que serían los hijos de Jacob. Acá ya tenemos el pueblo de Israel. Entonces ellos se enojaron, pero vemos que acá hay odio de parte de los hijos. Hay odio. Y fíjense cómo comienza el pueblo de Israel, ¿eh? El pueblo santo, el pueblo amado de Dios, todo, amado por Dios obviamente. Pero muchas veces se creen que por ser de Israel son santos y que el pueblo que son serafines. No funciona así. Bueno, entonces en el versículo 8 dice, y Amor habló también con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija. El papá en el medio, insisto con esto, que el papá consintiendo a su hijo, no, mi hijo no es un violador, no, el nene le gusta la nena, así que a ver si me dan la nena, porque si no, ¿quién lo aguanta a Siquencito, que no tiene lo que quiere? Y por eso estoy yo acá, para darle todo lo que quiere Siquencito. Así que tranquilo, mi amor, usted que ya le vamos a dar lo que tanto quiere. Usted viole, siga matando, haga lo que quiera, Siquencito, que papi está para amarlo mucho. Entonces, lo que vemos es que les dijo, Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestras hijas, os ruego que me la deis por mujer. Fíjense qué es lo que empieza a pasar. Empiezan a deshonrar más a Dina. Primero la viola, ahora viene y la pide por mujer, pobre chica, que era una chica de 17 años. Y ahora viene el que la violó y te quiere llevar como un mercado y viene a negociar con tus papás, con tus hermanos. Más humillada no puede estar esta chica.
Entonces acá viene a negociar y le piden que le den la nena, porque claro, el nene se enamoró. Entonces acá vemos cómo está consintiendo a su hijo y no lo castiga, sino que solamente le pide lo que el nene quiere. Es más, acá nos encontramos con un Siquem sin culpa. Vemos que Siquem no fue a pedir perdón. Él lo que tendría que haber hecho, miren, mandé esto, pero pido perdón. No, lo manda a su papá para que le traiga a la nena. Está bien, ellos son un pueblo impío, tampoco podemos pedir mucho, porque si no tienen a Dios. Entonces, pero estamos viendo el carácter. Entonces, versículo 9. Entonces lo que le dicen es, y emparentad con nosotros, dice, dando vuestras hijas, tomad vosotros las vuestras, vienen a negociar. Ustedes vienen acá, yo soy el rey de acá, vamos a casarnos entre todos, seamos el mismo pueblo. Ustedes tomen las hijas de nosotros y nosotros tomaremos las hijas de ustedes. Este era el objetivo de este rey. Entonces, acá lo que nos dicen, versículo 10, habitad con nosotros, acá vemos cómo el mundo está invitando al pueblo de Dios a habitar con ellos. Vivamos juntos en el mundo. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Esta es la tentación que siempre va a tener la iglesia, de estar con el mundo. Prestigio social, que estar con el mundo, con las relaciones, con todo lo que nos tienta para ir con el mundo. Entonces, acá vemos que le dice, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, tomad vosotros las vuestras. Vemos que complacen todo lo que el nene quiere. Versículo 10, habitad con nosotros porque la tierra que está delante de vosotros, morad y negociad en ella. Van a tener prestigio social, está diciendo Amor. Le está diciendo, vivan acá, hagan lo que quieran, van a poder negociar, van a tener todo lo que yo, porque yo soy un hombre importante, tengo un pueblo detrás mío. Entonces, lo que le dice es, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Entonces acá lo vemos que Amor está invitando a Jacob a vivir en el mundo de ellos, a mezclarse con todos los paganos, digamos. Versículo 11. Hasta acá vemos que le está ofreciendo posición social. 11. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella. Acá aparece Siquem. Cuando ve que está todo más o menos tranquilito, dice, halle yo gracia en vuestros ojos. Acá se tiene que enfrentar a sus cuñados. Imagínense los nenes, los 12 bebés de Israel, los 11. Y acá ya le empieza a decir, y primero quiere agradar. Fíjense qué es lo que le dice. Halle yo gracia en vuestros ojos, y os daréis lo que me dijereis. ¿Qué es lo que está haciendo? Quiere comprar a sus cuñados, sus futuros cuñados, si aceptan, con regalos, con dinero. ¿Qué tipo de persona es este Siquem? Todo lo arreglo con plata. Acá todo tiene precio. Yo puedo violar, por eso tengo impunidad, pero todo se arregla. A ver, ¿cuánto hay que poner? ¿Qué hay que hacer? ¿Se entiende el espíritu que estamos hablando desde el Génesis ya de este joven de Siquem? Entonces no hay nada peor que este tipo de personas que piensan que arreglan todo con dinero. El problema es que la gran mayoría tienen precio. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que les pone precio, quiere comprarse a los cuñados, si me quedo con Dina van a ser mis cuñados, entonces los cuñados también habrán dicho, bueno, este quiere a la nena, va a tener que pagar un derecho de piso. Bueno, esto yo lo hice también con mi cuñado, no, menos mal que no me está mirando, pero cuando vino mi cuñado y estaba con mi hermana, y lo tuvimos de hijo, con mi hermano le hacíamos hacer de todo, éramos malos también. Y le decíamos, vos tenés que pagar el derecho de piso acá porque te está llevando. Bueno, era con onda. Pero acá vemos que la situación era, no digo esa, pero sí que este joven Siquem quería ganarse la confianza de los hermanos pagando todo. Y los hermanos estaban ahí viendo, estaban negociando. Y Dina, pobre, además de que la violaron, la estaban negociando como un pedazo de carne. Entonces, acá vemos que le está diciendo, quiere comprar todo con dinero. Entonces, ahí pongo los comentarios porque se borran por momentos. Ahí está. Entonces, esto es lo que está pasando hasta el momento. Versículo 12. Aumentad a cargo mío mucha dote, muchos dones. Acá son todos regalos. Casas, ¿qué quieren? Casa, comida. Yo tengo dinero, yo tengo todo, yo pago todo, está diciendo Siquem. Dice, y yo daré cuanto me dijeren. Dadme a la joven por mujer. Este es el trato. Me dan a la nena y yo pago todo lo que hay que pagar. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos un cínico de parte de Siquem, que paga todo por dinero. Vemos que rebaja aún más a Dina, y en el versículo 13 nos dice,
Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con las palabras engañosas por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Acá fíjense lo que empieza con el pueblo de Israel. Tenemos la primera palabra de Israel, que es el pueblo de Israel, y ahora tenemos que aparecen palabras engañosas. Ya empieza a mentir el pueblo de Israel. Fíjense cómo arrancan, engañosas. Empieza el engaño. Entonces dice, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Acá vemos que van a tomar venganza. Acá vemos que lo que están diciendo los hermanos van a engañar a estos hombres. Entonces, versículo 14, vemos que le van a tender una trampa. Les dice, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar vuestra hermana a hombre incircunciso. Fíjense qué es lo primero que salta en este tipo de persona en los hermanos. La religión, religioso. Los quieren engañar, quieren tomar venganza de lo que hicieron. Lo están dejando hablar, entonces vemos que está premeditado esto. Entonces aparecen los religiosos. No, este hombre es incircunciso. Ponen a Jehová en el medio, empiezan a poner ritos religiosos. Son hijos de Satanás, parecen, pero en la iglesia, no, con pollera larga, decimos vosotros, con corbata. Entonces, acá estamos encontrando este tipo de persona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le está diciendo no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, era verdad. Jera, nos estamos viendo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Esta hermana estaba siendo un objeto de negocio. Estos varones, el pueblo de Israel, eran religiosos. Dice, no podemos dar a nuestra hermana un hombre incircunciso, que era verdad, no podía casarse con un filisteo, con un circunciso, uno que no está circuncidado. Era verdad, pero lo están poniendo como excusa. ¿Cuántas veces ponemos como excusa la palabra de Dios para engañar? ¿Cuántas veces en el nombre de Jesús uso las cosas religiosas para engañar a las personas? ¿Cuántas veces con el chiste de que vamos a hablar de Dios, vamos a orar, consigo el celular de alguna jovencita de la iglesia y aprovecho eso para atacarla, para invitarla a salir, para querer devorarla? ¿Se entiende cómo utilizamos muchas veces la religión para engañar? Para tener una falsa identidad, para creerse importantes, para que son santos, y todo por un engaño. Entonces acá vemos que esto es lo que estamos viendo en estos jóvenes, en las 12 tribus de Israel. Exactamente, utilizan los atributos de Dios para los que le conviene. Entonces acá se están haciendo los religiosos. Entonces dice, no podemos dar nuestra hermana al hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Fíjense qué santos, pobrecito, el pueblo de Israel, el pueblo amado. Tenían pensado una estrategia satánica, pero acá lo que está diciendo, entre nosotros es abominación, nosotros somos santos, nosotros somos el pueblo escogido. Yo soy de la iglesia, no, gloria a Dios, aleluya, Dios me libre, eso es pecado. Wow, tranquilo, Habacuc, tranquilo, querubín. Entonces acá vemos que totalmente religiosos. Versículo 15. Más, con esta condición os complaceremos. Acá vemos que le ponen una condición, y acá vamos a ver la trampa. Les pone una condición a estos hombres. Entonces le dice, si habéis de ser como nosotros, que se circunciden entre vosotros todo varón. Manda estos 11 varones a que se circuncide todo el pueblo. Porque vemos que estaba este hombre Amor, que detrás de él había todo un pueblo. Este era un rey, un hombre importante. Entonces le dicen que se circunciden todos. Los quieren hacer religiosos. Vemos cómo el religioso quiere evangelizar en la carne. Como con engaños, con mentiras, con lo que hayan de atrás, pero los tipos muy religiosos que se conviertan todos. Y así andan evangelizando muchos, con muchos pecados, pero eso sí, una fachada religiosa hermosa. Dios es amor, Dios te quiere salvar, aceptar a Cristo, Él te va a hacer feliz, Él te va a hacer rico. Y quieren circuncidar a las personas, quieren que se conviertan en la carne. Entonces acá vemos lo que está hablando de que están queriendo convertir a las personas en la carne, pero en el fondo tienen otro objetivo, tienen un engaño. Versículo 16. Entonces os daremos nuestra hija, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Engaño. Son cínicos.
Acá vemos que hay algo premeditado. Le hacen creer a ellos lo que le vinieron a decir. Entonces como que aceptan, pero nada más que se circunciden. Versículo 17. Más, si no nos habéis prestado oídos para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Acá vemos que, primero, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado vemos a un Jacob que ya está ausente ahora. Arranca con que empezó a hablar con Amor, y ya comienza a estar ausente. Cuando ya Jacob tendría que haber dicho, no, mi hija no se casa y punto. Así de corta. Pero vemos que era un hombre débil de carácter. Y deja que sus hijos empiecen a tomar acción en las cosas. Que tomen el control. Hasta tenía temor de su hijo, esperó a que lleguen del campo, todo. Entonces vemos que era un hombre que no tenía autoridad. Era un hombre de carácter débil, o sea que no era cabeza. Y esto va a traer problemas también. Entonces vemos que Jacob, vemos que está aprobando que se case con una mundana. Esto es lo que está haciendo Jacob. Al ver que los hijos están intermediando por Dina, de que los hijos estén diciendo, bueno, se va a casar si se circuncida. Y Jacob en el medio cuando te dice, no, que acá no se casa nada. Acá este hombre es un pervertido, ha abusado y que venga acá la nena y que se vayan y, así de corta. Esto es lo que tendría que ser los principios cristianos de un hijo de Dios. ¿Se entiende? Pero vemos que Jacob empieza a estar ausente. Vemos que no tiene autoridad. Versículo 18. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Versículo 19. Acá vemos que parece que hay un trato hasta acá. Versículo 19. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Entonces, el pibe corriendo, desesperado, le dijeron que sí, corriendo fue a buscar a la nena. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Fíjense, era el más distinguido. Era el hombre más importante el jovencito más galán de toda la región. Tenía lo que quería. Versículo 20. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo, estos varones son pacíficos. Fíjense cómo entraron. Acá Amor y Siquem van a hablarle al pueblo de ellos de lo que hablaron con los 11 hijos de Israel. Le está diciendo, son varones pacíficos, o sea que lo engañaron. Ahora vamos a ver por qué. Dice, son pacíficos con nosotros y habitarán en el país, traficarán en él, pues he aquí la tierra que es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Más, esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón que entre nosotros, así como ellos, circuncidaos. Esto tiene que ver con una cirugía del prepucio, la circuncisión. Esto era algo, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Entonces, manda a todo el pueblo a circuncidar. Y claro, como era el hombre importante, Amor y Siquem, estos hombres obedecen, porque era el mandato del rey. Entonces, fíjense qué es lo que dice ahora, en el versículo 23. Dice, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Fíjense qué es lo que hay en el fondo del corazón de este rey y de Siquem. Todos los bienes de Jacob serán nuestros. Entonces acá vemos que son uno más chanta que el otro. Acá vemos que por un lado tenemos el pueblo de Israel, los 11 hijos de Israel, que engañaron a este rey y a su hijo, y esto pensaron que lo habían engañado a los otros, porque ellos pensaron que se iban a casar con la nena y que se iban a quedar con todos los bienes de Jacob, que venía bastante bendecido de lo que era de Labán. ¿Se entiende? Y además que Jacob era un hombre que ya estaba siendo bendecido por Jehová y ya se empezaba a ver estas bendiciones. ¿Se entiende? Entonces, lo que había en el corazón de este hombre, Amor, era un interés material. Eran avaros. No era todo tan bonito. Entonces nos encontramos con que uno es más perverso que el otro. Ahora, versículo 24. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían a la puerta de la ciudad, y la circuncidaron a todo varón, a cuantos salían a la puerta de la ciudad. Toda la ciudad se circuncida. Todos tienen una cirugía en el prepucio. Versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos mayor dolor,
de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad. A ver, lo voy a leer por partes, porque no quiero llegar a todo. Hasta el momento tenemos lo que es que fueron circuncidados todo el pueblo. Todo el pueblo fue circuncidado, o sea que tuvieron una intervención quirúrgica. Y vemos que acá nos dice que cuando ellos sentían el mayor dolor, vemos que al tercer día hay fiebre, hay dolores, malestares, están en cama, no pueden levantarse, porque después de una intervención quirúrgica, ¿quién se podría levantar? Entonces vemos que cuando estaba todo el pueblo, todos los varones del pueblo, o sea que el pueblo estaba indefenso. Acá todo el pueblo estaban en cama, incluso el rey, todo. Entonces, cuando todos estaban acostados, indefensos, que no se podían defender, estaban en cama, con fiebre, adoloridos, aparece Simeón y Leví, que recuerden que eran los hermanos de sangre de Dina, Simeón y Leví. Leví viene de la descendencia de Aarón, de los sacerdotes, ¿eh? Acá arranca Leví. Tomaron a Dina y tomaron cada uno su espada y vinieron tras ellos y fueron tras la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense lo que es el pueblo de Israel, cómo comienza la historia de las tribus de Israel con los hijos. Aparece Simeón y Leví, hicieron circuncidar, engañaron a todo el pueblo de que se circunciden, y cuando estaban todos mal, de la manera más vil, de la manera más perversa, más engañosa, de una manera más cobarde, cuando todos estaban en cama, toman sus espadas y matan a todos los hombres de esta ciudad. Matan a todos los hombres de esta ciudad. Miren cómo comienza la historia del pueblo de Israel. De la mano de Simeón y de Leví. De acá todo lo que es la línea del sacerdocio viene Leví. Entonces tomaron la espada y cumplen su venganza. Matan a todo el pueblo. Pero no solamente eso. Fíjense lo que dice, versículo 26. Y Amor y Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Vemos que ya Dina estaba viviendo con Siquem. Vemos que fueron cobardes porque cuando lo tuvieron delante a Siquem no lo mataron, fueron cobardes, premeditaron todo, y de una manera más cobarde cuando todos estaban en cama, cuando todos estaban indefensos, ahí matan, pero no solamente al rey, a todo el pueblo. Imagínense la maldad que hay en estas personas, de matar a todo un pueblo, toda una ciudad, para cumplir la venganza. Versículo 26. Y Amor y Siquem, su hijo, mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían mancillado a su hermana. O sea que saquearon, robaron todo lo que había en la ciudad. Fíjense lo que había en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en lo que el comienzo. Este es el comienzo. Por eso Génesis es el comienzo de todo, del pueblo de Israel, de las promesas, del pecado, de la mal, todo. Tenemos todo el comienzo en Génesis. Entonces acá vemos que acá está la nación de Israel ya. Este es el comienzo. Saquearon toda la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Maldad en extremo. ¿Qué se robaron? Versículo 28. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a los niños y mujeres. Fíjense lo que hicieron estos muchachos. No sé si les está entrando, no sé si me están escuchando, si se borraron o están ahí. Pero mataron a todos los hombres de una manera cobarde. Cuando estaban todos en cama, mataron a todos los hombres. Estaban indefensos. O sea que solamente con 2 hombres bastaba, porque es como ir a entrar a un hospital y matar a todos los enfermos, que no tienen defensas para... Entonces, al matar a todos los hombres, se pueden robar todos los bienes, todas las riquezas, y a las mujeres y a los niños los toman como prisioneros. Los llevan en cautiverio. Fíjense la maldad. Claro, las mujeres indefensas, los niños también, un acto de cobardía total. Entonces, vemos que se robaron todo lo que había en esas casas, las mujeres, los niños, y robaron todo. Versículo 30. Entonces, hasta acá tenemos este escenario. Tremendo, dice Cristo sin frontera. Mario está diciendo, onda una dictadura. Sí, algo así. No, peor, es más asesino. Es como que de una manera muy cobarde. Bueno, versículo 30. Ahora vamos a ver qué es lo que... Acá se entera Jacob. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví,
Claro, que esto eran los promotores de lo que hicieron. Dice, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Fíjense cómo está desenfocado Jacob. Estoy turbado, sí, todo bien, pero no porque ustedes son unos hijos de Satanás. No, no, no. Estoy turbado porque me hicieron abominable ante los ojos de los moradores. Esto se llama remordimiento, no arrepentimiento. Por ejemplo, Judas, cuando muere, dice, he entregado sangre inocente y se ahorca. Pero no se ahorcó porque se arrepintió de lo que hizo. No, no, no se arrepintió de lo que hizo. Él, lo que era remordimiento lo que tenía, de la imagen que tenía de haber entregado al maestro. ¿Con qué cara volvería después de haber entregado al maestro? Ese era el problema, la reputación, lo que le importaba a él. Hagan de cuenta que yo mato 10 personas y me meten preso, y estando preso, yo en lugar de decir, no, qué mal que estuve al matar las 10 personas, no, qué mal porque estoy acá encerrado. Eso se llama remordimiento. Gabriel Omar, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Qué bueno que se conectan, que están ahí. Así que continuamos con el estudio de Génesis. Estamos con la historia de las 12 tribus de Israel. Así que vemos que Jacob, vemos que esto es remordimiento y además es miedo. Porque lo que está diciendo, dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, fíjense cómo está tapando la conducta de sus hijos. Yo teniendo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán. El problema de Jacob era que después de esta macana que se mandaron los nenes, me van a venir a atacar y me encuentro atrapado, me van a ganar. ¿Se entiende? Es como decir, viene mi hijo, roba, mata, asesina y termino tapando a mis hijos y el problema es la reputación, lo que me va a pasar a mí. Esta es la situación. Entonces Jacob vemos cómo era un hombre que no era cabeza. Este es el problema. Entonces me atacarán y seré destruido, yo y mi casa. Este era el problema que él tenía. Acá ya vemos que tenemos ya el segundo problema. El primero es que aparece Dina violada. Fíjense que, pero vemos que era un Jacob lleno de Dios ahora, lleno de la presencia, ya estaba con Dios. ¿Cómo va a empezar a pasar los problemas? Con Dios de la mano. Entonces, acá vemos que se encuentra con que un problema terrible. Sus hijos, sus nenes, no es que rompieron un vidrio jugando a la pelota los nenes. No, no, mataron un pueblito nada más los nenes y se robaron a sus mujeres, todo. Fíjense, pobre. Entonces, el problema es que ahora van a tomar represalia el pueblo contrario. Y es acá donde Jacob se encuentra turbado, se encuentra en problemas y muchas veces nos vamos a encontrar así. Y hasta por culpa de nuestros hijos. Es algo muy común estas cosas. Entonces acá vemos que tiene miedo. Acá vemos que, versículo 31, dice, pero ellos respondieron. Acá vemos la respuesta de los hermanos. Acá vemos que la situación es que mataron a todos, se llevaron a las mujeres, saquearon una ciudad, no era solamente una casa, una familia, no, una ciudad. Jacob se agarra de la cabeza, se quiere morir y les dice esto, ¿ahora qué hacemos? Nos van a matar a todos. Y en el versículo 31, pero ellos respondieron, ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Fíjense cómo se justifican. ¿Cómo es la irracionalidad humana? Gera, querido, ¿cómo andás? Ahí estás conectado ya, qué bueno. Recién se acabó de ir, pero ahí sigue con el estudio bíblico, eso me encanta. Así que fíjense lo que hace este pueblo, lo que hacen estos hermanos de Dina. Justifican todo con que tenían que ejecutar su justicia. Están diciendo, nos van a matar a todos, van a venir a tomar represalias. No, pero ellos violaron a la nena. Y esto es la irracionalidad humana. Así son las guerras. A nivel mundial, el hombre, con este mismo corazón, con esta misma mentalidad, hay guerras, mueren gente, todo, y no se saben ni por qué se están peleando. ¿Y después por qué? Porque me miró mal, porque me miró feo, por esto, por lo otro, por una pavada. Está bien que esto era algo menor, pero tampoco para llegar a este extremo. Entonces, bueno, ahora nos encontramos, fíjense cómo cambia la situación ahora de Jacob. Jacob, que ya estaba en paz, porque se había reconciliado con su hermano, estaba en plenitud con Dios, pero aún así empieza a tener problemas por todas partes. Por eso los problemas no se los libra a nadie.
Entonces, acá lo que vemos es que en el capítulo 35, que esto es lo que vamos a ver ahora, que son las pruebas que empieza a tener Jacob, y en el capítulo 35 vemos que vuelve a tomar como cabeza de familia, cómo comienza a... acá se encuentra con que ve que algo está mal en su casa. Jacob se debe estar pensando qué es lo que pasó, qué es lo que hice mal. Los pueblos nos quieren matar, mis hijos son unos asesinos, mi hija fue violada, algo pasó. Y muchas veces nos vamos a encontrar en esta situación, que todo nos desborda. Problemas familiares, problemas económicos, problemas judiciales, problemas críticos de familia. Y nosotros muchos decimos, no, el Señor está con vos, quiere pasar tu... Y muchas veces estamos engañados. Entonces Jacob lo que está haciendo, algo está mal acá. Y esto es lo que hacen los verdaderos hombres de Dios. Buscan qué es lo que está pasando mal, qué es lo que está saliendo mal, perdón. Por ejemplo, David. Ellos venían con el arca, venían de recuperar el arca, de lo de Obed-edom, y venían cantando con panderos, los llevaban el arca en su amigo Usa, los amigos de David, todo. Qué lindo, qué lindo, porque somos todos, amamos a Dios. Y cae la ira de Jehová sobre Usa por haber tocado el arca. Y David dice, no, paremos todo acá, algo pasó acá. ¿Qué es lo que tuvo que hacer David? Agarra la Biblia y se enteró que el arca lo tenían que llevar los levitas, que esto, que el otro, que allá, que... ¡Apa! Vamos a hacer esto. Y vemos que después David arranca y va bien. Por eso muchos decían, no, David danzaba, no funciona así. Hay que estudiar. Entonces vemos que David retoma el camino, pero ya conforme, porque él tuvo que parar un poquito la mano y ver qué era lo que estaba pasando mal. Bueno, Jacob lo mismo. Se encuentra en esta situación, una hija violada, hijos asesinos y que todo el mundo los quiere matar. Entonces, ahora vemos que viene el primer avivamiento para la familia. Acá ya empieza como un encuentro para la familia. Y toma como cabeza, fíjense en el versículo 1 del capítulo 35. Acá vemos que dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube. Fíjense qué es lo que le está diciendo Dios, levántate. Cómo Dios ya está con él, cómo Dios lo está guiando ya en el nivel espiritual en el que está Jacob. Le dice, levántate. Ya no es tiempo de llorar, ya no es el tiempo que estuvo 20 años con Labán sometiéndose, con la cabeza agacha, no, ahora ya lo manda a actuar, pero porque ya está lleno de Dios. Entonces le dice, levántate y sube a Betel. Sube a Betel. Fíjense que cuando dice desciende a Egipto es porque baja espiritualmente. Y ahora dice, sube, en la situación que está. Recuerden que Betel era el lugar donde Jacob había soñado, que veía los ángeles que descendían del cielo y que había ungido la roca y que ese lugar lo llamó Betel, casa de Dios. Ahora le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá lo que vemos es que también Jacob había hecho votos, había hecho promesas y se había olvidado también. Entonces el Señor le está recordando, anda a Betel, anda al mismo lugar donde tuviste el encuentro. Y muchas veces el Señor nos dice eso. Estamos caminando, religión y que esto, que el otro, y el Señor muchas veces cuando nos va todo mal, nosotros estamos, no, si lo declaramos con fe, el problema se va y estamos con estas pavadas. Y el Señor te está diciendo, no, volvete a ese día donde tuvimos el encuentro. ¿Te acordás que lloraste, que no tenías para comer? ¿Te acordás que me pediste de una manera desesperada que si te daba casa, que te daba comida, que si se te salvaba de la muerte de tu hermano, que si quedabas vivo me ibas a obedecer? El Señor lo está llevando a eso y muchas veces siempre nos está llevando a eso el Señor. El Señor siempre te está diciendo, ¿te acordás cuando te saqué de esa casa embrujada? ¿Te acordás cuando te saqué de la droga? ¿Te acordás cuando te saqué de la prostitución? ¿Que lloraste, que clamaste y que escuché tu clamor? Bueno, quiero que vuelvas a eso. A ese nivel de humillación lo está llevando a Jacob. Y a nosotros nos lleva a lo mismo. Entonces, le dice, sube a Betel, quédate allí y que haga un altar. El altar tiene que ver con el sacrificio, arrodillarse, pedir perdón, humillarse, la cruz de Cristo. Y apareció, que dice, que el altar de Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esto significa buscar, adorar, humillarse. A esto lo está llevando Jacob. Ahora, cuando adoró, cuando se humilló, Dios le habló. Y acá le empieza a dar las soluciones, que nos da a nosotros las soluciones para retomar
en el medio del problema, solucionar cosas y no esperar que pase algo mágico. Jacob tenía que hacer sus cosas. ¿Qué es lo que le dice? Fíjense en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Acá fíjense que estaba Jacob, su familia, y él estaba lleno de siervos ya. Él tenía mucha gente que estaba trabajando con Jacob. Él tenía mucha familia ya. Entonces, acá, porque fíjense que acá ya tienen 22 años los hijos. Cuando sale de lo de Labán eran todos niños. O sea que fue engrandecido, fue prosperado. O sea que acá ya tienen gente a cargo Jacob. Entonces lo que le dice es, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestros vestidos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si lo leemos así no entendemos nada. Pero lo que le está diciendo es, quitad los dioses ajenos de entre vosotros. Acá estaba el problema también. El Señor lo manda a que empiece a ordenar su familia, a que sea cabeza de familia y que empiece a tomar el control. ¿Te va todo mal por esto? Pero bueno, ahora restablece esto. Tenés que ser cabeza. Fíjense lo que es el rol de ser hombre. Y en ningún momento está llamando ni a Lea, ni a Raquel, ni a nadie. No, está llamando al hombre. El hombre es el cabeza. Yo sé que hoy con el feminismo, hoy están todos con que son todos iguales, con que la mujer es igual que el hombre y todas esas cosas, pero el plan de Dios es que el hombre sea la cabeza. Y lo que le dice es quitar los ídolos. Quitar los ídolos. Obviamente que no son los mismos los ídolos que hoy tenemos que los que habían en ese tiempo. Muchos dicen, no, bueno, en esa época tenían estatua de madera, de yeso, de piedra. Hoy como yo no tengo eso, no soy un idólatra. No, no, no. Vos podés ser un idólatra del dinero, un idólatra del sexo, un idólatra de tu trabajo, un idólatra de tu familia, un idólatra de tu casa, un idólatra de la droga, de lo que sea. Todo lo que se ponga en el primer lugar antes que Dios, eso es idolatría. Entonces, vemos que luego de encontrarse con Dios, se encuentra con que el Señor le revela de que tiene que quitar los dioses de entre vosotros. Y acá le está diciendo a la familia, ahora él tiene que ordenar su familia. Muchas veces, siempre, el Señor nos llama a nosotros a restaurarnos. Como Jacob, todo un tiempo, un proceso largo. Cuando ya estamos caminando bien, correctamente, cuando ya estamos enfocados en Cristo, cuando ya tenemos la paz, estamos tranquilos, tenemos que empezar a ordenar nuestra familia. En algún momento no podemos ordenar nuestras familias porque nosotros no nos podemos ordenar nosotros mismos. Pero ahora Jacob ya estaba lleno de Dios para empezar a ordenar su casa. ¿Se entienden? Entonces lo que les dice, quitad los dioses de entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Limpiaos. Acá le está diciendo que se santifiquen, que la familia se santifique y todos los criados, todos los que estaban con él, todo el entorno, que sean puros. Santidad. Entonces le está diciendo, limpiaos y mudaos vuestros vestidos. Esto significa cambiarse los vestidos, las vestiduras oscuras por vestiduras santas, por caminar en santidad. ¿Se entiende lo que lo está sacando? ¿Qué sería esto para nosotros? Hagan en cuenta que yo digo, bueno, mi hijo es un asesino, es un drogadicto, un borracho. Mi hija cobra, anda ahí cobrando con los hombres. Toda mi familia es un desastre, me deben por todos lados y me van a hacer un juicio y me van a meter preso y estoy a punto de morir. Pero yo amo a Dios y estoy todo bien y me pueden estar pasando todas estas cosas, como lo que le estaba pasando a Jacob. Fíjense, todo esto es lo que le estaba pasando a Jacob y estaba en su mejor momento de obediencia. No era esto por una... no, esto muchas veces vamos a pasar estas situaciones así. Por eso el que estemos en algún problema no quiere decir que estemos en pecado a veces. Hay que saber caminar, hay que saber discernir. Entonces, lo que le está diciendo es que se cambien sus vestiduras. Hoy nos está diciendo, bueno, mira tu familia. ¿Qué es lo que hay? ¿Tus hijos qué tienen? Pornografía. ¿Tus hijos qué tienen? ¿Están saliendo a robar? ¿Tus hijos qué están haciendo? ¿Juanito tiene un noviecito? ¿Juanita tiene una noviecita? Que cuando empezamos a ver cosas, vemos que cosas que no son debidas, eso es idolatría. Y eso es lo que hay que corregir. Eso es que tenemos que empezar a solucionar ya. ¿Se entiende? Y esto es lo que le está mandando Jacob, el Señor a Jacob. Versículo 3. Levantémonos. Fíjense que ahora ya está hablando en plural, está hablando para su familia. Levantémonos y subamos a Betel. Y haría allí un altar y me respondió en el día de mi angustia, donde he estado conmigo y en el camino que he andado.
Acá le está diciendo al pueblo que vaya, al pueblo, a todos sus criados y a su familia, lo está llevando hacia Betel, a la casa de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Evangelizar en nuestra casa, que es lo que más cuesta. Yo sé que muchos dicen, Señor, usame, llévame donde hay más necesidad. Y estamos en el mismo lugar es porque el Señor te deja para que evangelices en tu casa. No, pero yo quiero ir al África tropical, a los negritos. No, el primero que tiene que evangelizar es a tu hijo. No, pero yo fui llamado a las naciones. Lo siento, Señor. No, primero tu casa, tu familia. Si no, no vas a convertir a nadie. Pero de esto, ¿qué nos estaba hablando? Esto vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a Efesios 4, 22 y vamos a ver qué es lo que significa esto de la idolatría. Esto de limpiar esto de la limpieza, cambiar que nos habla de cambiar los vestidos. ¿Qué significaría esto? En Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense de lo que le está hablando Jacob, en cuanto, y a nosotros, en cuanto a la manera pasada de vivir, nosotros venimos siendo hijos de Satanás, con todo el rock and roll del mundo, con toda la lujuria, el sexo, el rock and roll, con la maldad, como Jacob, mintiendo, engañando, venimos así del mundo. Eso es inevitable. El que dice que no está loco de remate. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Acá está hablando de cambiar la vestidura. ¿Se entiende lo que estaba hablando con Jacob? Despojaos del viejo hombre. Nos tenemos que despojar. Si nos hacemos llamar hijos de Dios, nos tenemos que despojar el viejo hombre. ¿Cómo podemos hablar como estábamos hablando con el mundo? Siendo una cloaca hablando. ¿Cómo podemos estar queriendo hacer las cosas de Dios cuando tenemos los mismos hábitos que no solucionamos de nuestra vida antigua? Seguimos pensando igual, amamos las mismas cosas que amábamos antes, caminamos de la misma manera. Esto es lo que el Señor nos dice, cambiaos nuestra manera de vivir. Entonces acá nos está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Nos tenemos que despojar. Y este es el camino de santidad, que nos estamos despojando del viejo hombre. Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, está basado en los deseos engañosos. Esto es lo que le está llevando a Jacob. Todos esos deseos engañosos y lo que nos dice a nosotros, que dejemos de lado estos deseos que nos engañan. Versículo 23. Y renovaos, no solamente quitarme el viejo hombre, sino que me tengo que renovar. Nos tenemos que renovar. Y acá fíjense qué es esto de renovar. Y esto quiero que atiendan, que dice, renovaos en el espíritu. Amén, aleluya. Esto yo soy mandado a hacer. Fíjense cómo hablo en lenguas. Rabasaya, ahora desciende Espíritu Santo. Pongan Espíritu Santo, ven, y me caigo al suelo, vomito un poquito. Oh, ahora sí estoy lleno del Espíritu Santo. Para eso somos mandados a hacer, ¿eh? Pero si leemos un poquito, fíjense que nos está diciendo renovaos en el espíritu de nuestra mente. En el espíritu de nuestra mente. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo nos tenemos que renovar? De una manera mental. Porque cuando tenemos la conducta del viejo hombre, es porque nuestra mente está basada en nuestro viejo hombre, sigue alimentando esto. Pero la palabra dice que el espíritu nos renueve la manera de pensar. Si antes pensaba en el sexo, hoy ya no. Lo tengo que ir bloqueando, lo tengo que ir dejando y renovar mi manera de pensar. Antes pensaba en robar, ahora pienso en amar. Antes pensaba en destruir, ahora pienso en edificar. Antes pensaba en matar, ahora en vivir. Bueno, y así, renovar nuestra manera de pensar, pero todo a través del espíritu. El espíritu de vuestra mente. Fíjense que nosotros tenemos que dominar nuestra mente, nosotros tenemos que caminar. Por eso nosotros tenemos que tener el dominio. Yo sé que cuesta. Yo sé que hay veces que por ahí me están hablando así de una manera rápida y me dicen, no, porque te declaro, dije declarar, porque ahí estamos estudiando, pero ahí estamos renovando nuestra manera de pensar. ¿Se entiende? Exactamente. Es todo a través de la palabra, si no, no se renueva nada. Por eso muchas veces nosotros, renovar nuestra manera de pensar, primero les doy el consejo de que bajemos 10 cambios. Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, vamos más rápido que nuestra mente. Y hablamos y hablamos y hablamos y nos metemos con este, con el otro y no pensamos. Y lo que yo les digo, pensemos
antes de hablar. 10 veces, 40, hablemos más despacio. O lo mismo que, y esto se ve reflejado a la hora de orar. Cuando oramos, muchos arrancamos. Padre, desciende de los cielos, arranca, Padre. Y empezamos a pedir, a hacer locura, empezamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Empezamos a hablar más rápido de lo que pensamos. Ahora, pensá, Willy, lo que vas a orar. Pensá lo que vas a hablar. Pensá un poquito. Pensá 2 veces si vas a lastimar a la otra persona con lo que lo vas a decir. Entonces, cuando vamos pensando, vamos siendo más prudentes con lo que decimos. Entonces, ahí estamos cambiando nuestra manera de pensar. Porque muchas veces va más rápido nuestra lengua. Ahora, cuando yo pienso, si yo oraba, Padre Santo, declaro, reprendo, en el nombre de Jesús, porque esto que el otro, que bla, bla, claro, mi lengua va rapidísimo y ni sé lo que estoy diciendo. Ahora, oremos conforme a las Escrituras. Padre, quiero renovar mi mente. Esperemos, pensemos, razonemos lo que estamos orando. Quiero que me ayude, solo no puedo, Señor. Ayúdame a vencer, que me meto en la Escritura, dame hambre, dame palabra para empezar a dejar de lado los pensamientos del... Empecemos a pensar conforme a las Escrituras y orar. Y de la misma manera hablar. Si se nos escapan malas palabras, es porque hablamos más rápido de lo que pensamos. Y nos gana nuestra lengua, que nuestra lengua es una serpiente la mayoría de las veces. Ahora, cuando yo pienso, domino mi lengua de serpiente. ¿Se entiende? No, lengua, te quedás quieta. No. Y muchas veces, por ser así muy acelerados, terminamos hablando cosas y terminamos diciendo muchas veces cosas que no las queremos decir o cosas que no se entienden. Ahí está el problema, que muchas veces hay malos entendidos, porque no pensamos. Entonces acá nos está hablando la palabra de que debemos ser renovados, que antes sí hablábamos como locos, pensábamos lo que quería y de última es lo que yo pienso, no me importa nada. Ahora no. Ahora renovados en el espíritu. Renovados en, sí, Marce, esto es terrible. Y a mí, ¿sabes lo que me costó esto? Porque uno viene con un chip, uno viene programado ya del mundo. Y el Señor lo que te está diciendo acá es desprogramate, formateamos todo y empezamos de nuevo. Entonces tenemos que estar renovados en el espíritu. Por eso la palabra me lleva a ser prudente. Y para esto tenemos que tener la paz de Cristo, la paciencia. Cuando hablamos, el estar callado, cuando el otro está hablando hay que esperar a que termine de hablar. Yo antes estábamos hablando y mientras el otro hablaba, yo hablaba encima. Y hablaba encima. Y después empecé a escuchar. Y que cuando terminó de hablar, yo hablo. Y que cuando me interrumpe, paro, no hablo arriba. Entonces, uno empieza a tener paz, paciencia, uno empieza a tener dominio propio y pensar lo que decimos. Y siempre que esté conforme a lo escrito. ¿Se entiende? Yo todo lo que digo tiene que estar basado en las Escrituras, por eso tengo que pensar lo que digo. Y esto lleva un tiempo. Yo sé que al principio vamos a parecer hasta tontos. Sí, pero cuando más vamos leyendo, más vamos estudiando, más vamos incorporando, ya nuestra palabra es algo diario de lo que es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Esto es un ejercicio, pero qué lindo que ya empezamos a caminar así. Así que bueno, acá lo que nos dice la palabra, fíjense, en el versículo 23 de Efesios 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos en el nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor, santidad. ¿Se entiende? Y esto es lo que le estaba pidiendo a su familia, a la familia de Jacob. Y volvemos rápidamente porque quiero avanzar un poco más. Entonces, acá vemos que a Jacob lo están llevando a esto. No creo que lleguemos a ver las pruebas, todas las pruebas, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, entonces, acá lo que tenemos en el capítulo 35 de Génesis, volviendo, versículo del 1 al 3, vemos que les está hablando de que dejen sus ídolos, de que dejen todo y que se limpien y que se santifiquen. Versículo 4. Sí, capaz que vemos todo, vamos con todo. Así dijeron a Jacob, así dieron a Jacob los dioses ajenos, o sea que estaban con idolatría ellos, y todos tenemos idolatría en casa, todos tenemos hijos que están con cosas que no agradan a Dios. Entonces, que están adorando otros dioses. Entonces se los dieron a estos dioses ajenos que habían en el poder de ellos. Zarcillos que estaban en sus orejas. Fíjense a qué se refiere la santidad para Jacob. No, acá Jacob es que es cabeza ahora.
y está intercediendo por su familia. Jacob ya estaba caminando en santidad, pero ahora Jacob le tiene que ser cabeza y que su familia camine en santidad. ¿Se entiende, Laurita? Acá Jacob es el que tiene que ordenar su casa. Dice, no, todos estos problemas que estamos pasando es por la idolatría. Entonces Jacob ahora le tiene que decir a sus hijos, no, 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 limpiemos nuestros vestidos y santifiquemos, no. Tiene que ser el ejemplo ahora Jacob. Por eso ahora fíjense que en el versículo 4 le está diciendo que ellos tenían zarcillos en las orejas, tenían aritos. Entonces nos representa que era un tipo de idolatría. Zarcillos en las orejas, y Jacob los escondieron en una encina que estaba junto a Siquem. Entonces tomaron todo, sí, totalmente, pero por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no va a haber ningún impacto en la familia. Entonces, acá vemos que enterraron todos los zarcillos, o sea que toda la familia entregó todo. Fíjense cómo obedece la familia. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades de las cuales había a sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjense que hubo un juicio, el Señor ejecuta su juicio y hubo un terror a lo largo de todas las ciudades, excepto en la casa de Jacob, porque se habían despojado de los ídolos. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz y estaba en tierra de Canaán, que esta es Betel. Acá es donde habíamos visto de que Jacob estaba en Betel, que lleva a su familia a Betel, que es casa de Dios. Fíjense cómo Jacob se encarga de llevar a su familia y todos sus criados a la presencia de Dios, a Betel, a la iglesia, al lugar donde se encontró con Dios. Está acá donde estuvo ese sueño de las escaleras. Dice, y todo el pueblo que con él estaba. Fíjense cómo se encarga de evangelizar a su familia. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bueno, entonces acá lo que vemos es que ahora ya Jacob estuvo intercediendo por su familia. Fíjense qué es lo que tuvo que hacer Jacob. Una vez que ella tuvo su encuentro, que ya está caminando bien, que ya está en orden, ve que hay problemas familiares, a solucionarlos. Y así es con nosotros, ¿eh? Primero yo, mi vida, mi corazón, mi situación con Dios. Cuando estoy bien delante de Dios, ahora la familia. Siempre funciona así. Pero muchas veces estamos en pecado, caminando mal y queremos corregir la familia. No se va a corregir nada. Primero yo. Cuando Jacob fue el ejemplo, su familia empezó a obedecer. ¿Se entienden? Y acá vemos que Jacob ya tenía este problema. Fíjense cómo empieza lleno de Dios, atraviesa el primer problema, que era la violación de su hija. Después vemos que los hijos son unos asesinos. Después vemos que todo el pueblo lo querían matar. Entonces ahora se tuvieron que volver todos a Jehová. No les quedaba otra. Estaban de rodillas. Pero igual aún así siguen apareciendo problemas. Fíjense. En el versículo 8, vemos que Jacob tenía fuerzas. Ya con esto no quedó en depresión, no quedó acostado, no se murió. No, acá vemos que aparece otra prueba. En el versículo 8 dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Aparece Débora. Esta es Débora, una mujer. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado de que los siervos de Abraham fueron a buscar a la casa de Labán a Rebeca, que era para la mujer de Isaac? Bueno, cuando Rebeca dijo que sí, que se iba a encontrar con Isaac, se vino con su ama, con su sierva, que era Débora. Entonces, acá lo que vemos es que esta Débora, junto con Rebeca, que era la mamá de Jacob, esta era una madrastra, esta era una niñera, digamos, y es como una madre la que lo habrá criado a Jacob. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que al volver a la tierra, después de varios años, se encuentra con que murió Débora. Hagamos de cuenta que era como la mamá, la que lo criaba. Entonces acá tenemos otra prueba más de Jacob. Fíjense que no aparece así porque sí esto que murió Débora, que no aparece en toda la Biblia. Pero sí nos habla de que Jacob ya, después de eso, tiene otra prueba. Muere esta mujer, entonces ya vemos que esta mujer, la que cuidaba de él, muere. Pero vemos que sigue caminando. Vemos que, ¿qué es lo que pasa? Acá vemos que aparece Dios, porque sabe que empiezan las pruebas. Fíjense, Dios le vuelve a renovar las promesas. Fíjense en el versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y dijo Dios, tu nombre es Jacob,
No llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel tu nombre. Llamó su nombre Israel. Israel significa el que pelea y el que vence. Fíjense cómo le vuelve a hablar ahora el Señor, le vuelve a renovar las promesas ahora, que ahora se los voy a leer, pero le está diciendo ya no sos más Jacob. Está en el medio de las pruebas, todo lo que le viene, y el Señor le viene a dar ánimo y le decía, no sos más Jacob, ahora sos Israel. Israel es el que pelea y el que vence. Entonces le está diciendo, ahora, hijo mío, vamos a las pruebas y a vencer las pruebas. ¿Se entiende lo que le está diciendo a Jacob? Porque vos sos el que pelea, vos peleaste contra mí, ganaste, vas a ser un vencedor. Y esto no es una palabra motivacional que hacen en las iglesias, pero es lindo saber de que Jacob es un recontra ejemplo, Mario, esto, de Jacob. Entonces Jacob lleno de Dios, Dios le vuelve a hablar y en el medio de la prueba, que muere su niñera, que ya empiezan los problemas, que ahí los vamos a ver, vemos que le da fuerzas y le dice, sos el que vence, el que pelea y el que vence. Eso significa Israel y esto nos está llamando a nosotros. Las pruebas van a venir, van a estar, pero nosotros vamos a pelear y a vencer como Jacob. Entonces, acá vienen las promesas. Le dice en el versículo 11, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. A la tierra que te ha dado Abraham, a Isaac, te la daré a ti, y a la descendencia después a ti te daré la tierra. Le vuelve a reafirmar todas las promesas. Fíjense cómo lo llena de ánimo para decir, no me olvidé ninguna promesa. Cuando nosotros decimos, ahora se viene este problema, y encima todos mis sueños, mis anhelos, todo lo que pensé que iba a hacer con Dios no se cumplieron y estoy encima en el medio de la prueba, y el Señor viene y te la vuelve a reafirmar de que las promesas siguen estando intactas, de que no temas, no desmayes, adelante, vas a vencer, vas a pelear y vas a vencer. Este es el ánimo que el Señor le está dando. Entonces, fíjense cómo en el versículo 14, versículo 13, dice, y se fue de él Dios del lugar donde le había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en la señal donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Piedra y aceite, nuevamente, Cristo con Jacob. La piedra, la roca, ¿quién es la roca? Cristo. Y el aceite, el Espíritu Santo. Vemos que Jacob está lleno del Espíritu Santo. Y no estaba hablando en lenguas como un loco por ahí, que para muchos es eso. Entonces, versículo 15. Lo que nos dice es, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Versículo 16. Acá aparece otra prueba. Y fíjense qué prueba. Acá aparece que va a morir la mujer que más amaba. Versículo 16. Después partieron de Betel y había una media legua de tierra para llegar a Éfrata. Esto es lo que es Belén, Belén Efrata o Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y había trabajado su parto. Acá vemos que nuevamente su amada, la mujer que ella amaba, recuerden que ella había trabajado 14 años por Raquel, era la que él amaba, la que amó hasta el último día, y vemos que ahora da a luz, pero ellos estaban viajando, imagínense en camellos, todo era un problema viajar en ese tiempo. Entonces vemos que dice que hubo trabajo en su parto, o sea que fue un parto prematuro o algo así. Entonces vemos que dio a luz. La mujer que amaba dio otro hijo. Vemos que el Señor le da una fuerza, un consuelo, porque el Señor trabaja así, nos va dando consuelo en el medio de las pruebas. Entonces le dio en el medio del parto. Versículo 17. Aconteció que cuando había trabajo en su parto, le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Versículo 18. Aconteció que al salirse el alma, pues murió. Acá muere su mujer amada. Fíjense Jacob, cómo empiezan las pruebas, pero cómo está lleno del Espíritu Santo, cómo Dios está con él, cómo empieza a pasar las pruebas con Dios Jacob. Cómo ahora tiene una prueba. Primero fue Dina, la violación con Dina. Después los hijos que eran unos asesinos terribles atorrantes. Después que los pueblos los querían matar. Se vuelve a Dios y ahora tiene paz. Y ahora se entera que se muere su niñera. Ahora muere su mujer amada. Acá vemos que nos dice que, versículo 18, aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, y su padre lo llamó Benjamín.
Bueno, acá vemos que hay esta prueba, vemos que Jacob tiene una prueba importante, que era el amor de su vida. Recuerden que él amaba a Raquel. Raquel era la pastora, no era la. Es más, fíjense cómo muere Raquel, la pastora. Porque todos dicen, no, porque Raquel era pastora, pero ya habíamos visto que era pastora de animales. Ya habíamos visto que era una mujer orgullosa, que era una mujer peleadora, que era una mujer soberbia, que era una mujer idólatra, que era una mujer que se engañaba a sí mismo, que era una mujer inmoral, que le daba a Bilha a su hija, a Bilha a su sierva, para que tenga relaciones con. Entonces vemos que era una mujer que no era un ejemplo para ser mujer pastora de una iglesia. Queda en evidencia. Y que después en un momento robó las estatuas de su padre Labán y las escondió. Entonces vemos que no era una mujer, un ejemplo de pastora, si lo tenemos que tomar. Y acá vemos que muere. Fíjense cómo muere Raquel. Aconteció que al morirse el alma, llamó su nombre Benoni. Antes de morir, nace este niño y le pone el nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Fíjense lo que significaba Benoni, hijo de mi tristeza. ¿Qué nos está mostrando esto? ¿Cómo muere Raquel? Con tristeza, angustiada, afligida, cargada. No muere con paz. ¿Se entiende? Claro, la mujer era idólatra. La mujer no confiaba en Jehová. Era envidiosa. Entonces ahora llega de vieja, tiene su hijo y antes de morir la vemos que le pone hijo de mi tristeza, le pone. O sea que murió turbada esta mujer. ¿Se entiende? Pero se rescata, por un lado, Jacob y dice, no, me estás maldiciendo a mi hijo. ¿Cómo se va a llamar hijo de la tristeza? ¿Se entiende cómo podemos venir malditos ya desde el vientre, como un hijo no deseado, como. ¿Se entiende? Entonces, se rescata Jacob y dice, no, lo voy a llamar Benjamín, que esto significa hijo de la mano derecha. Fíjense cómo ya empieza a ser cabeza de familia Jacob, cómo empieza a tomar el control, porque dijimos que era un hombre de carácter débil. Es más, Labán lo volvía loco, él no decía nada. Lo perseguía el hermano, se tenía que encontrar y mandaba a otro. Era un hombre débil, medio como que evitaba los problemas, pero por cobardía. Fíjense que todo lo que hizo cuando estaba con sus padres, cuando engañó a su padre, lo hizo todo de espaldas. Engañó a Isaac cuando era ciego, cuando no lo veía, se hizo pasar por otra persona. Engañó a Esaú cuando no estaba. Entonces vemos que era un hombre débil, un hombre bravo, pero un hombre de poco carácter. Entonces acá vemos que ahora retoma, ahora se pone como cabeza y dice, no, a mi hijo no lo vas a maldecir. Mi hijo se va a llamar hijo de la mano derecha. Y qué lindo cuando aparece un hombre cabeza de familia, que sabe dominar su familia, que sabe, no, esto es así, porque Jehová y la palabra y vamos para acá. Y eso es lo que el Señor quiere de los varones, que todos huimos. A mí me fue mal porque no fui así. Entonces vemos cómo el Señor demanda esto de nosotros. Pero esto es lo lindo, que nosotros nos está dando las herramientas para saber el día que nos toque conformar una familia, cómo ser cabeza, cómo caminar. Fíjense que acá Raquel le quería poner el nombre que ella quería. No, y encima maldecir al nene. No, este va a ser un hijo, y este era un hijo amado de Benjamín, de los que más amaba. Y acá ahora vamos a seguir viendo. Entonces, acá vemos que Jacob comienza como cabeza de familia. ¿Qué significa esto? Acá vemos que Jacob se empieza a levantar como cabeza. Miren lo que dice acá, versículo 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrate, la cual es a Belén. O sea que en lo que es Belén, donde nació la tierra de David, donde nace el Mesías, acá es donde muere Raquel y donde hace un memorial. Versículo 20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Qué significa el hasta hoy? En la Biblia van a aparecer muchas veces hasta hoy. Mucha gente que no estudia la palabra, que no estudia la Biblia, piensa que es hasta hoy. No, es hasta donde se escribió. ¿Por qué? Este libro, recuerden que es Génesis. ¿Quién es el autor? El autor es Moisés. Moisés, cuando escribe Génesis, fue 500 años después de esto. Entonces, o sea que hasta el tiempo de Moisés, que fueron 500 años después de esto, estaba todavía este altar.
Entonces, después ya, bueno, obviamente que desaparece por una cuestión del tiempo, pero es lo que nos muestra la palabra. Por eso nos dice hasta hoy. Entonces, versículo 21. Y salió y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Acá hay algo muy importante y me gustaría que lo anoten en su Biblia. A mí me encantan los que anotan la Biblia, los que la escriben, los que la tachan, los que es todo un... porque eso significa que están estudiando. Bueno, muchos pueden estudiar sin escribirla tampoco, obviamente, pero me gusta cuando se escribe la Biblia. Yo cuando veo una Biblia escrita digo, estos son de los míos, digo, esto con este me voy a llevar bien. Bueno, fíjense cómo habla acá. Acá hay un ejemplo, una revelación muy linda. Fíjense en el versículo 20. Dice, y se levantó Jacob, un pilar sobre la sepultura. Acá vemos a Jacob que está enterrando a su mujer. Acá vemos a un Jacob débil. Y fíjense que dice Jacob. Acá está hablando el hombre antiguo. O sea que era un hombre que estaba caído. Era el amor de su vida. Era su mujer. Había dado a luz, no iba a disfrutar nada de Benjamín. Era un momento triste. Entonces Jacob estaba caído. Acá está Jacob, el engañador. ¿Se entiende? El hombre que está atribulado, que está en su peor momento. Entonces construye, en el versículo 21 dice Jacob que construye una sepultura, un pilar. Y en el versículo 21 dice, y salió Israel. Ahora aparece Israel. Fíjense, en el versículo 20 dice Jacob, que estaba enterrando a su mujer. Y ahora, cuando sale de enterrarla, sale Israel. ¿Vieron cómo cambia el nombre ahora? Entonces, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. ¿Qué significa esto? O sea que tenemos en un momento a Jacob, el engañador, un hombre de carne y hueso, llorando en la carne, en tristeza, todo, que muchas personas se quedarían ahí llorando, secándose, y que viven toda su vida como Jacob, en la carne. ¿Cuántas personas hay que muere un ser querido y no se levantan más y se terminan muriendo ellos también? Que quedan atados al problema, con problemas psicológicos, que no duermen, que no pueden caminar. Entonces ahí lo tenemos a Jacob. Y este es el engañador. Pero dijimos que Jacob es el que pelea y el que vence. Fíjense cómo en el versículo 2 el Señor lo sacó de ahí. Y ahora sale Israel. Ahora sale Israel que supera la prueba. La mujer que amo es lo peor de mi vida, pero en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí podemos usar ese versículo. Ahora sí podemos decir, Cristo me sacó. Yo amaba a esta mujer con locura, no sé cómo pude superar esto. Bueno, porque Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una palabra mágica que lo digo cuando necesito hacer que me vaya bien en la vida. No, acá vemos que Él está caminando con Dios y es Dios quien lo saca de esta situación. Raquel tenía adicciones, no sé, Gabriel Omar, no, tenía problemas de idolatría, confiaba más en el mundo que en Jehová. Esta era la situación. Entonces, acá vemos que es un ejemplo de que había vencido con Dios. Supera el dolor, supera la prueba. Entonces, ahora nos encontramos con que se levanta Jacob, una prueba y la supera. Fíjense cómo va superando las pruebas. Y así es como estamos llamados nosotros, a no estar toda la vida con la misma prueba. Versículo 22. En el versículo 22 vemos que ahora tenemos un Jacob que tiene 12 hijos y una hija, 13 hijos. Lo que vemos es que Jacob se muere, su mujer amada, se levanta, pero aún así tiene que enfrentar la vida con 12 hijos, con una mujer que no la ama, que es Lea, con 2 concubinas, que ni fu ni fa. Entonces vemos un Jacob que tiene una carga con sus 12 hijos. Y esto nos puede pasar muchas veces, que nos cuesta cuidar a nuestros hijos, que no estamos a la altura de cuidarlos como se merecen, porque estamos mal, porque estamos decaídos, porque estamos con problemas, porque anímicamente estamos muertos y no le podemos dar a nuestros hijos lo que nos gustaría darle. Entonces vemos a un Jacob que se encuentra en esta situación también, donde dice, me levanto en Cristo, vamos adelante, pero el panorama es pesadito, hay una carga. Y vamos a ver cómo continúa. Fíjense, versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel, vieron acá está Israel, el que vence. Este es un hombre victorioso. Esto nos habla de que hay problemas, todo, pero seguimos adelante. Así tenemos que caminar nosotros, siendo Israel y no el nombre antiguo que tenemos. Entonces, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, Rubén
Fíjense quién aparece. Rubén, este es el primer hijo varón que tiene, el primogénito, el que tendría que ser el orgullo, el que tendría que ser el cabeza, el que le tendría que decir, no, 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 papá, vos estás mal, descansá que yo me pongo a cargo de todo. Para eso era el primogénito. Descansá, yo sé que estás de luto, que estás mal, pero acá está tu hijo que va a ocupar este lugar. No te preocupes que todos los negocios, que todo va a estar, esto es lo que debería ser el primogénito. ¿Se entiende? Pero fíjense qué es lo que hace el primogénito, Rubén. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, Rubén durmió con Bila, la concubina de su padre. Fíjense lo que se viene a enterar ahora Jacob. El que debería ser el primogénito, el primer hijo varón, el que lo tendría que ayudar de soportar las cargas, nos encontramos ahora con que tiene relaciones sexuales con la concubina, con la mujer de Jacob. Entonces empezamos a ver el pueblo de Israel, la inmoralidad que hay. Entonces, dice, lo cual llegó a saber Israel, lo sabe entonces. Entonces, fíjense cómo tiene otra prueba más ahora. Pero es Israel, está pasando las pruebas. Ahora se encuentra con que su hijo está acostándose con su concubina. Totalmente un dolor doble. Por eso nos dice que llegó Israel y lo llegó a saber. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y ahora nos viene a hablar de los 12. Pero me quiero que nos centremos en esto en Rubén. Fíjense que acá no dice que la violó. Acá no dice que Rubén tomó a la fuerza y ella, acá lo que... Incesto, sí, sería un incesto, sí, porque era, a ver, no era la esposa, digamos, de Jacob, tenía tanto, pero inmoralidad sexual sí, sí, inmoralidad sexual sí. Entonces, perversión, porque era la mujer de tu padre, esto está penado en Deuteronomio, todo, no se puede. Es más, el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corintios, hay uno entre vosotros que anda con la mujer de su padre y ustedes están lo más felices con él. Es algo grave. Entonces, acá vemos que no la violó. Acá vemos que Rubén la toma por ella. O sea que a ella también le gustó, a la viejona. Recuerden que ella es una mujer grande. Entonces, vemos que no la violó, entonces es un dolor doble para Jacob. Primero su hijo, que haga tal vileza. Y después la concubina, que debería tener respeto y honra hacia este hombre. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Acá para hacer otro estudio aparte, pero vamos a hacer un pedacito nada más y ya estamos terminando. Acá vemos que, por un lado, encontramos una mujer mayor que busca nenes. Al día de hoy, las mujeres que les gustan los niños. Mujeres de mucha edad que les llevan mucha edad y les gustan los jóvenes. Este tipo de mujer encontramos acá, porque no fue violada, no fue abusada. Y en todo caso, si la estaba acosando, le tendría que contar a Jacob y Jacob ordenar las cosas. Pero no, se ve que ella también lo buscaba. Esto no es amor. Esto, cuando hay una diferencia así exorbitante de que vemos, por ejemplo, no sé, hombres de 70 años y andan con nenas de 20, no, ya no hay. Tiene que haber una relación y afinidad de relación de una convivencia. Puede haber una diferencia de edad, pero tampoco una abismal. ¿Por qué? Porque acá vemos que una mujer quería sexo con un niño, nada más. Sí, en la carne, totalmente. Esto es la carne. Esto no, esto es pasiones desordenadas. Y por otro lado, vemos que Rubén no buscaba una mujer, seguramente buscaba una mamá. Esto es lo que pasa cuando una mujer busca, cuando un hombre busca una mujer grande, no está buscando una mujer, está buscando una mamá. Seguramente tuvo algún problema, algún trauma de chico, una ausencia de la madre, no sé qué problema habrá tenido, pero eso es lo que pasa cuando se busca unas mujeres de esta edad y estas características. Jacob estaba sí, totalmente, solamente había muerto su mujer Raquel, seguía en poligamia. Lea seguía viva, Bilam, que está acá, lo está engañando con... Pero, a ver, una cosa son las esposas, que uno se casa y tiene una situación civil, una responsabilidad. Y otra cosa que eran las concubinas, que era, no me hago cargo, es como que estamos ahí, pero a medias, no hay algo civil que resguarde el matrimonio. Entonces, por un lado le queda Lea, por otro lado le queda Silpa y por otro lado le queda Bila. O sea que tiene 3, se le muere una y le quedan 3. O sea que sí, sigue con la poligamia. Y entonces acá estamos viendo las consecuencias de los pecados de Jacob. Esto es lo que hace la inmoralidad. Estos problemas hay en las familias cuando hay inmoralidad sexual. Entonces vemos que Rubén buscaba una mamá.
y esta viejona buscaba a los nenes, pero estaba en pecado todavía. A ver, el tema es que sí, murió con este pecado, no lo sé. A ver, él ya tiene hijos con Lea, él ya tenía hijos con Raquel, ya tenía hijos con Bila, ya tenía hijos con Silpa. Ahora, ya la macana ya está hecha. Ahora no podría agregar más pecado y decir, no, yo voy a vivir en santidad y los echo a todos. No, hubiese sido peor la condena. Entonces el Señor, bueno, ya con todos estos pecados que hay, vamos para adelante con lo que hay. Dios es permisivo en ciertas cosas. Por ejemplo, esto era lo que estaba de moda muy en ese tiempo, era lo más común, pero no era que estaba bien para los hijos de Dios. Todos los que estuvieron en poligamia tuvieron problemas familiares, todos. Por lo que vemos es que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Entonces, pero acá ya vemos que está solucionando todos los temas en Jacob. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos que nos habla ya de lo que son ya, al llegar Benjamín ya tenemos las 12 tribus. Las 12 tribus y aparece Dina, pero Dina no la ponen entre medio de los hijos. ¿Por qué? Porque siempre se elige a los hombres como cabeza, como nación, como pueblo, como iglesia, como sacerdotes, como elegidos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, y acá nos dice, versículo 23, los hijos de Lea, acá nos habla de los 12, cómo están divididos los hijos. Los hijos de Lea, recuerden que era la visquita, la feíta, la que Jacob no amaba, pero la que le daba hijos. Que ella tuvo a Rubén, que este era el primogénito, flor de ave, Rubén, se comió a la mujer de Jacob. Entonces, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, fíjense qué descendencia, acá aparecen los levitas, de Leví van a venir el sacerdocio de Aarón. Todo lo que es la descendencia de Leví, que ya vamos a ver, cuando vean todo lo que son Judá, todos estos, ya falta poco. Leví, que de acá vienen todos los que se encargan del sacerdocio, los que se encargan de la obra de Dios. Judá que significa alabanza, que de acá viene la semilla mesiánica. Fíjense cómo va tomando el caminito. Empieza con Abraham, la semilla mesiánica, genéticamente por dónde iba a venir el Mesías. Tenemos a Abraham. Después viene Abraham tiene 2 hijos. Tiene a Ismael por un lado y a Isaac. Pero viene por Isaac la línea, no por Ismael. Ahora, Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. La línea mesiánica viene por Jacob, no viene por Esaú. Y ahora Jacob tiene 12 hijos, pero de los 12 hijos viene por Judá, viene por Judá. Por ahí viene la línea, no por las otras 11, por ahí. Y después de Judá viene, entonces ahí vemos cómo va pasando toda la línea mesiánica. Esto es increíble, pero bueno. Entonces acá vemos que aparece Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos eran los hijos de Lea. Los hijos de Raquel, esta es la que amaba, ella era la bonita, tuvo a José y a Benjamín. Que acá también vamos a ver nuevamente las maldiciones hereditarias, cómo se vuelve, porque acá el que más ama, Jacob, de los hijos Jacob tiene 12 hijos. Y de los 12 hijos hay uno que al que más ama, que era a José. Y vamos a ver cómo se vuelve a cumplir las maldiciones de su padre, que su padre, Isaac, amaba a Esaú y la mamá, Rebeca, amaba a Jacob. Y vemos cómo ahora se vuelve la maldición hereditaria con Jacob, que empieza a amar de los 12, en lugar de amar a los 12, ama a uno. Y se vuelve a repetir. Esto es increíble, se repiten todos los pecados. Emilia debe estar ahí agarrándose la cabeza, porque yo sé que ella sigue de una manera muy minuciosa la escritura. Y está como muy atento a todas estas maldiciones. Pero esto está bueno para identificarlo en nuestras familias, en nuestras casas. Entonces, vemos que los hijos de Raquel eran José y Benjamín, que estos eran los 2 amados de Jacob. Los hijos de Bila, que eran la sierva de Raquel, vemos que eran Dan y Neftalí. Versículo 26. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, era Gad y Aser. Bueno, y no aparece Dina. Esto no es machismo, no es nada. Pero bueno, Dina pertenece a lo que es la hija de Lea también. Bueno, estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. ¿Qué es lo que? Pero se arrepienten, y a veces se arrepienten y a veces no. A lo largo de las tribus ya arranca y son ejemplos de que vamos a ver de todos, hijos de Satanás dentro de Israel, de todo vamos a encontrar. Bueno, versículo 27, que vamos a llegar hasta acá, hasta el capítulo 36, ya estamos llegando acá. Versículo 27, otra prueba más.
Acá tenemos donde aparece Rubén y su mujer que los engañan, versículo 27. Pero acá vemos que sigue caminando. El que vence. Jehová está con él. Ahora está venciendo todas las pruebas. La está pasando de colores, pero la está pasando las pruebas. Entonces, ¿qué se podría destacar de Jacob? Y ya vimos todo lo que destacamos de Jacob. Que vence, que busca, que siempre está. Tiene problemas como todos, pecados como todos, porque es un hombre. Pero vemos que Jacob buscó desde que era un niño, que ya quería la primogenitura, anheló siempre. Entonces es un gran ejemplo Jacob. Ya todo lo que vimos, hay muchas virtudes de este hombre. Versículo 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, en Manre, a la ciudad de Arba, que es en Hebrón. Fíjense que no llega a ver a su mamá después de que se fue Jacob. Fíjense lo que es las consecuencias del pecado también. Entonces vemos que se fue en la tierra donde habitaba Abraham e Isaac. Acá viene a ver a su padre. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Otra prueba más. Fíjense cómo ahora se muere lo que es su padre amado. Acá está Isaac. Acá el que había engañado, acá vemos cómo está ahora en otra prueba más, que ya no sé ni qué número es, pero una tras otra. Pero ¿vieron cómo el Señor lo llenó del Espíritu Santo? ¿Cómo Dios le cambió? Sí, totalmente. Cuando le cambió el nombre, ahora puede superar las pruebas. Ahora no es Jacob, ahora es Israel. Ahora Israel es el que vence, el que pelea y el que vence. Entonces, ahora vemos que Israel ya venció lo que es los problemas de los hijos, lo que es el problema, el abuso de Dina, lo que era su sierva Débora, que era la que lo cuidaba de niño. Con Jehová comenzó a lo que era la prueba de la muerte, que muere Raquel. Pudo superar lo que era la prueba de Rubén y Bila. Y ahora con Jehová está superando lo que es la prueba de Isaac. Acá vemos que murió. Y acá vemos cómo termina. Vemos que Isaac muere lleno de días y lo sepultaron. Acá ya era viejo y lleno de días. Acá vemos que muere en paz Isaac. No murió como Raquel, que murió turbada, que murió en tinieblas, que murió triste. No, acá vemos que los hijos de Dios, como muere Moisés, con luz, mueren en su plenitud, Abraham en vejez, en paz y en tranquilidad. Los hijos de Dios deben morir así. Los que mueren turbados son los impíos, los que viven totalmente estresados, con pastillas. Bueno, ellos sí terminan muriendo con un estrés, todo mal. Entonces acá vemos que una nueva prueba, muere su padre, y lo que vemos es que lo sepultaron Esaú y Jacob. Y fíjense qué lindo que dentro de esta tristeza de que muere el padre, estaban los dos hermanos amigados. Fíjense cómo el Señor también le sigue dando el consuelo a través de todo. El Señor es multiforma, le va dando consuelo por todas partes. Entonces acá qué lindo superar la muerte de su padre con su hermano con el que se odiaban. Y esto habrá reforzado más el vínculo entre hermanos. ¿Se entiende? Pero bueno, en todo esto estuvimos viendo la obra de Dios en Jacob. Fue increíble hoy, la verdad que re lindo, me encantó hoy. Así que acá vemos que todas estas pruebas son parte de la bendición de Dios. Exactamente, Laura, así se deben ver las pruebas. Por eso debemos enfrentarla, no volvernos locos. Yo sé que es un tema, no tener para el alquiler, no tener problemas. Entonces, vemos que, pero bueno, son procesos donde el Señor nos está puliendo, nos está trabajando. Entonces, acá vemos que esto, exactamente, como dice Cristo sin fronteras, que mueren en paz, como murió Moisés. Moisés murió con toda la paz del mundo, lleno de vida. Abraham murió en buena vejez, lleno de vida. Isaac, ¿se entiende? Todos mueren así. Entonces, bueno, pueden morir de una manera trágica. Por ejemplo, Esteban. Esteban murió a los piedrazos. Era un jovencito y lo azotaron a piedrazos, pero él murió en paz. Él murió como diciendo, Señor, no les tengas en cuenta esto, y se fue. ¿Qué nivel? Ojalá pudiéramos morir así. Y no pensando en las cuentas, no pensando en todas estas cosas. Entonces, acá lo que vemos es todo lo que nos habla la Escritura de Jacob. ¿A qué vamos a llegar con esto? Jacob representa el Espíritu Santo. Recuerden que tenemos los patriarcas. Tenemos Abraham, Isaac y Jacob.
Ya estuvimos viendo casi todo. Continúa un poquito más de Jacob, pero tenemos a Abraham, que representa al padre. El padre que envió a su hijo amado a morir. Cuando Isaac representa al hijo. Cuando vemos que Isaac lo llevan al sacrificio, representa al hijo. Y ahora tenemos a Jacob, que representa al Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo toma a un engañador y en un proceso de santificación hace que sea una criatura nueva. ¿Se entiende cómo representa el Espíritu Santo Jacob? ¿Cómo hizo la obra en un engañador para ser el hombre que vence con Jehová? Entonces, bueno, ahí tenemos un enfoque más o menos de cómo debemos estudiar estos libros. Y bueno, vamos a continuar con esto, pero mañana. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Me encantó hoy, la verdad que estuvo buenísimo. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, porque nos sigues dando alimento, porque se siguen apasionando, Señor, mis hermanos. Te pido que les des más hambre, Señor, a Mario de Córdoba, Señor, a Marcelo de Lanús, a Laura, Señor, a Laurita de Caballito, eh, a todos, a Cintia, al grupo que estamos acá presentes, René, a Gerardo, poderoso Dios, que hace un rato estuvo conmigo, estuvimos charlando, Señor, a todo el pueblo que estás reuniendo para darle tu alimento, Señor. Te pido que le des hambre, Señor, que les des pasión por tu palabra, que les des entendimiento, que les des luz, revelación, Señor, y que puedan poner en práctica, Señor, para que podamos caminar en tus estatutos, en tus caminos, en tus mandatos, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a corregir todo lo que es la idolatría en nuestra familia, a identificarlo, a ser valientes, Señor, a ser cabeza, porque sabemos que acarreamos maldición, Señor, cuando estamos en idolatría. Que todo sea para enseñanza, Señor, de tu pueblo. Te agradecemos, Señor, porque eso se llama tener misericordia, eso es tener amor, Señor, cuando ni lo merecemos, porque éramos pecadores y malos. Pero te damos gracias por tu bondad, Señor. Mañana vamos a continuar con este estudio, Señor. Vamos a continuar con Génesis, este libro maravilloso que nos está deleitando, Señor. Y que se sigan conectando mis hermanos y que sigan teniendo esa pasión por la palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno, por Cristo Sin Fronteras, Señor, por Gabriel Omar, que se acaba de conectar, por Pedrito Ángulo, Señor, que esté bien de salud, y todos los que siempre se conectan, Señor, y perdón por los que no los puedo nombrar porque no me acuerdo todos. Te damos gracias y nos vemos mañana en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Bueno, amén, mis queridos hermanos. Mañana continuamos, 19:30 horas. El día domingo seguramente vamos a hacer el estudio a la hora 16. A la hora 16. Así que, pero bueno, ya vamos a ir arreglando con estos días, pero todos los días, incluso los sábados, vamos a hacer todos los días 19:30 horas. Así que mientras estemos en cuarentena, seguimos estudiando para, para fortalecernos en conocimiento. Así que bueno, nos estamos viendo mañana. Nos vemos. Que Dios lo bendiga.